todavía y pedirle al Señor que Él se glorifique sobre nuestras vidas. Dile ahí al Señor: Padre, aquí estamos delante de ti. Hoy queremos que tú nos hables, hoy queremos, Señor, que tú te reveles a nosotros, Señor, para entender quién eres tú, la grandeza de tu nombre, la grandeza del conocerte a ti, Señor, porque sabemos que tú has dicho en tu palabra que el fin de la vida del hombre es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado, Señor. Y hoy delante de tu presencia te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para conocer y entender tu voluntad, tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros, y puedas darme a mí la habilidad, Señor, de poder expresar y comunicar esas palabras que tú quieres hablar a tu pueblo y a través de las cuales quieres tocar a cada persona que está aquí en este lugar. Te bendecimos y te damos gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo traigo para ti una palabra que tiene como título 5 evidencias de que Jesús es Dios, ¿ok? 5 evidencias de que Jesús es Dios. Y me gustaría que pudiéramos ir al libro de Juan, capítulo 12, en el verso número 12, y vamos a dar lectura hasta el verso número 16. Dice la Escritura: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Qué interesante y qué glorioso fue aquel día en el cual nuestro Señor Jesucristo entró triunfante a Jerusalén. La gente lo recibió con alabanzas a Jesús. De esta manera, al recibirlo, estaba llegando el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y qué importante es poder saber que antes de que en este evento que Él pasó, iba a seguir su muerte y su resurrección para que tú y yo pudiéramos tener una vida abundante en Él. Ahora, muchos de los que estaban experimentando este momento no tenían el entendimiento abierto a lo que estaba pasando. De hecho, hasta sus discípulos no entendían toda la escritura que se había hablado con anterioridad acerca de Jesucristo. Y aquí estamos viendo en esta porción, ahí en el verso número 15, una porción del libro de Zacarías, donde 500 años antes de que Jesucristo viniera aquí a la tierra, Él estaba hablando y estaba diciéndole a Israel: no temas, hija de Sión. En medio de tu adversidad, en medio de tus problemas, en medio de tu angustia, en medio de todas esas cosas que te han querido quitar la libertad y que te han oprimido, no temas. ¿Por qué? Porque tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Ahí estaba entrando el Señor Jesucristo en Jerusalén. Y nos da también a nosotros una enseñanza de todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer también a nuestra vida, cuando nosotros le abrimos las puertas también de nuestro corazón para que Él pueda entrar y ser el Señor de nosotros. Mucho se ha hablado acerca de Jesús, no solamente por los que han creído en Él, sino por todo el mundo, toda la tierra. Fue alguien que vino a partir el mundo en dos. Hubo un antes de Cristo y hubo también un después de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido la figura más importante que ha pasado por este planeta. Los musulmanes tienen una opinión de Jesús,
Para los musulmanes Jesús fue un maestro, fue un profeta. Para los hindúes, pues es como un avatar o un hombre santo. Ok, una vez me estaba platicando con una persona hindú y ahí me mostraba todos sus dioses y entre ellos ahí estaba Jesús también dibujado en la estampilla que tenía. Y para ellos es un hombre santo, como cualquiera de sus demás dioses. Para los judíos, Jesús es un engañador. ¿Por qué? Porque vino a suplantar a su Mesías. Ellos creen que Jesús no es el Mesías y por tanto todavía siguen esperando al Mesías, aun cuando éste vino y aun cuando las mismas escrituras dan a entender y les dicen que no recibieron el tiempo de la visitación del Dios Altísimo aquí a la tierra a través de la persona de Jesucristo. Para aquellos que hemos conocido a Dios, para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Él es quien nos salvó y quien nos redimió del pecado dándonos libertad. Pero así como no había entendimiento en ese entonces en sus discípulos, muchos también desconocen la divinidad de Cristo. Muchos desconocen la esencia de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto se han levantado muchas herejías y se han levantado muchos pensamientos totalmente contrarios a la verdad de Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús es un Dios más, no creen que es Dios, sino que es un Dios, y ellos lo tienen aparte de la figura del Dios Altísimo. Hay otras personas que pueden opinar de alguna manera en cuanto a Jesús y que no lo tienen como el Dios y el Señor de sus vidas. No han creído a Cristo y eso es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que el que cree tiene la vida y el que no cree no tiene la vida. Entonces vemos que creer en Jesucristo es la base de nuestra fe, que es la base también de la vida eterna que está en cada uno de nosotros y que nos va a llevar a la salvación. ¿Por qué? Porque Él es el único camino para llegar al Padre. Aun y cuando muchas filosofías o haya muchas ideologías que digan que hay muchos caminos, que hay muchas maneras de llegar a Dios, es una mentira. La verdad y el camino ha sido trazado por el Padre a través de la figura de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede encontrar ni la verdad, ni el camino, ni la vida e ir al Padre si no es a través de mí. Y es por eso que hoy vamos a hablar de un punto muy importante para poder ir en contra de toda pues falta de conocimiento primeramente, y también en contra de todo conocimiento incorrecto. ¿Por qué? Porque desde que Jesús vino aquí a la tierra y Él partió a los cielos, con sus discípulos se presentaron diversas maneras de pensamiento o diversas ideologías en ese tiempo contrarias a la verdad de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablaron de herejías que iban a entrar a la iglesia a través de la figura de Jesucristo. Ahí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso número 1, dice el apóstol Pedro, dice: pero hubo también falsos maestros, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Al negar a Cristo como su Señor y como su Salvador, van a acarrear condenación sobre cada una de esas vidas, y más cuando están enseñando o cuando están guiando a la gente a caminar en una vida totalmente opuesta a lo que el Señor ha marcado. Ahora, ¿qué es lo que nos puede proteger de todas estas falsas enseñanzas?
¿Qué es lo que nos puede proteger de todos esos pensamientos o filosofías que pueden venir encubiertos de una manera muy bonita, que pueden venir encubiertos de amor, pero que la verdad de las cosas pueden estar llevando a la gente a un camino totalmente diferente y opuesto al cual es Cristo? Bueno, tenemos que entender que el fundamento de nuestra fe es Cristo a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. El conocimiento de las escrituras nos va a guardar, mi hermano, de las falsas enseñanzas o de las doctrinas incorrectas que puedan venir en contra nuestra. Por ejemplo, el libro de Gálatas, capítulo número 1, en el verso número 8, dice estas palabras el apóstol Pablo: mas si aún nosotros, ¿ok? Cualquier persona que toma el micrófono no es señal de que está hablando la verdad, ¿ok? Puede decir mentiras y nosotros tenemos que estar muy atentos para ver qué es lo que esa persona está hablando. Discernir correctamente, no en base a nuestra experiencia, no en base a lo que yo he aprendido allá afuera, en la universidad o en la escuela o en los medios de comunicación o en las redes sociales, no, en base a la palabra de Dios. Cuando nosotros pesamos conforme a la palabra de Dios, vamos a poder darnos cuenta si la persona que está enseñando va por buen camino o va por un camino incorrecto. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjate, hay veces que la gente le cree a cualquiera que trae un micrófono en la mano, pero ¿qué pasaría si se te presenta un ángel y te dice, constrúyeme un templo aquí en este lugar? Y tú ves su esplendor y su gloria de ese ángel. ¿Se lo construyes o no se lo construyes? Si aún un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Tú sabes cómo vino la revelación de los mormones? A través del ángel, ¿cómo se llamaba? Moroni. A través del ángel Moroni vino la revelación a José Smith, creo que era, y redactó todo lo que es el libro del Mormón. Un evangelio totalmente diferente, un evangelio totalmente apartado de la verdad. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente, un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Hay veces que la gente quiere que le des un evangelio cómodo, ¿ok? Y hay muchos predicadores que se ajustan al evangelio que la gente quiere recibir. Oye, yo quiero que me des un evangelio, le dicen al predicador, bueno, aunque no se lo digan, se lo demuestran con sus hechos, que me hable de bendición, que me hable de suplir mis necesidades económicas, que me hable de que Dios va a bendecir a mi familia, que va a arreglar mis problemas en el matrimonio, aunque yo no tenga que hacer ningún esfuerzo por ello, que Dios me va a dar todas las cosas. Eso es lo que quiere recibir muchas veces la gente. Pero cuando la palabra que se habla es una palabra de confrontación, que es una palabra de exposición al pecado, que es una palabra que confronta nuestras vidas, ahí muchas veces ponemos una barrera o decimos, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a una iglesia donde me hablen más bonito, ¿verdad? Pero qué bueno es saber que la palabra de Dios nos confronta, qué bueno es saber que la palabra de Dios nos sacude, nos remueve para que nosotros podamos enderezar nuestros caminos e ir por la senda correcta. Busco ahora el favor de los hombres para que puedan estar aquí en esta congregación, para que todos estén tranquilos, para no hablarles de manera dura, o buscamos el favor de Dios. Porque si no, si buscamos el de los hombres, seríamos siervos de los hombres y no seríamos de Cristo. Pero servimos a Cristo, mi hermano, y tenemos que hablar su verdad y tenemos que darlo a conocer.
A Jesús lo rechazaron. ¿Sabías tú eso? El libro de Juan capítulo 3 dice que la gente no se acercó a la luz porque sus obras eran malas y quisieron permanecer en las tinieblas donde podían estar pecando a gusto y rechazaron la verdad de Cristo. Y aquí es donde tenemos que conocer y entender que el plan de Dios es sacarnos de las tinieblas para llevarnos a esa luz gloriosa y esa vida abundante que Él tiene para nosotros. Entonces podemos ver el espíritu paternal del apóstol Pablo tratando de proteger a la iglesia y dando una seriedad absoluta al mensaje que ha sido predicado, al mensaje original. Y el mensaje original no puede cambiar. Muy bien, quisiera que pudiéramos ver estas 5 evidencias de la grandeza y del poder de nuestro Dios. Él es Dios. Como hablamos, mucha gente habla de diversas maneras de Jesucristo, como maestro, como Señor, como iluminado, como una persona buena. Pero para aquel que le ha conocido y aquel que le ha tenido un encuentro, Él es Dios, el único Dios verdadero. Amén. Y tenemos que caminar en esa dirección. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y la primera evidencia que te puedo decir que Jesús es Dios es por su eternidad y su preexistencia. Ahí en el libro de Juan, en el capítulo 1, nos habla de la eternidad de Dios. ¿Desde hace cuánto era? Desde hace cuánto era Jesús, que ahorita estamos tocando la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hablando del Hijo. Dice la Escritura, en el principio Jesús, ¿ok? ¿Quién era? El Verbo. El griego en vez correcto ahí es logos. Logos significa palabra. En el principio Él era la palabra. Y la palabra era con Dios. ¿Ok? Yo estoy hablando palabras. Me estoy dando a entender. ¿Ok? Me estoy expresando. Bueno, cuando yo hablo de lo que yo soy. Así Dios cuando estaba hablando era Jesús, la voz, era la palabra, era lo que estaba en su interior que se expresaba en toda la creación para darla a conocer, para levantarla. Y el verbo era con Dios y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, por Jesús. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso número 9, vamos allá al verso número 9 de este capítulo número 1 del libro de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por eso Jesús le decía a Nicodemo que Él era la luz, que quería traer hacia sí mismo a la gente para que salieran de las tinieblas, pero la gente lo rechazaba y lo sigue rechazando porque aman más las tinieblas que la luz. Les dijo Jesús, les dijo el Señor estas palabras: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y fíjate muy bien, y el mundo por Jesús fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué triste es que no podamos conocer a aquel que hizo todas las cosas, que hizo nuestras vidas, que nos dio un plan específico para que pudiéramos caminar en él y nos perdamos. Y aquel verbo, vamos al 14, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. Jesús mismo, la palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Qué buena noticia tenemos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué gloriosa experiencia tuvieron aquellos que le conocieron. La palabra, el logos, aquello que había constituido todas las cosas en el mundo por medio de su poder, se había hecho carne y había habitado en medio nuestro. Juan el Bautista habla en el verso número 15 y
Juan el discípulo expresa estas palabras de Juan el Bautista y dice, Juan dio testimonio de él. Juan habló de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Qué interesante que Juan el Bautista había nacido antes que Jesús, pero él decía, no, él es antes de mí. Él es mucho, mucho tiempo antes de que yo hubiera nacido. Y ahí en el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vieron la gloria de Dios, la gloria que se manifestó en ese tiempo y que se sigue manifestando el día de ahora. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Esto es hablando de Jesucristo. Él nos ha revelado a Dios. Le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. El Señor dijo, hace tiempo ya que estoy con ustedes y no me han visto. No han entendido que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Podemos entender claramente en este pasaje que el Verbo es identificado como Dios mismo. También se le menciona como el creador de todas las cosas, confirmando su divinidad. El mismo Juan el Bautista estaba dando testimonio de la preexistencia que había en Jesús, confirmando nuevamente su divinidad y su eternidad al decir que Él era primero que yo. Y podemos entender en el verso 18 que Jesús es el que ha venido a traer revelación acerca del Padre. Jesús es Dios mismo, lo podemos entender. El libro de Colosenses en el capítulo 2, en el verso número 9 dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. ¿Tú sabes algo que es pleno? Es algo que es completo, algo que está pleno. Bueno, la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesús. En este pasaje, pues nos queda muy claro que Jesús era Dios en un cuerpo humano, porque así aclara que toda la deidad estaba en Cristo. Él era 100% Dios y era 100% hombre. Qué interesante esta verdad gloriosa, porque Jesús no dejó de ser Dios al convertirse en ser humano. Mi hermano, tú y yo no tenemos poder o potestad en contra del enemigo, en nuestras capacidades o en nuestras fuerzas. Necesitamos el poder de Dios. Y cuando nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida, entonces podemos hollar serpientes y escorpiones y toda obra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no peleamos nosotros, sino pelea Cristo a través de nosotros. Bueno, ese Jesús que pelea a través nuestro fue el mismo Jesús que estuvo aquí en la tierra y que peleó y que enfrentó al enemigo y a Satanás y venció a la muerte y se levantó de la muerte desde que estaba en vida hasta que Él pagó el precio que nosotros merecíamos en la cruz y resucitó, y ahorita está reinando a la diestra de Dios y va a venir por segunda vez por su iglesia, por su pueblo y por todos aquellos que han creído en Él. Esa es la verdad en la cual nosotros estamos firmes. Tenemos que entender con nuestra mente tan pequeña lo que un Dios tan grande es, y a veces es difícil de poderlo hacer, pero definitivamente tenemos que llevarlo al plano de la fe y poder tener la certeza y la seguridad de que ese Dios grande y glorioso es aquel que nos sostiene. Jesús se despojó, dice la Escritura, de sí mismo. Él tomó forma de siervo. Lo que está tratando de decir es que Él dejó su gloria allá en los cielos, su posición, pero nunca dejó su divinidad. Él siguió siendo Dios aquí en la tierra.
todo el poder de su divinidad estaba contenido en su cuerpo humano. Y por eso podemos ver algunos momentos donde manifestó también su divinidad ahí en las escrituras. He escuchado decir a musulmanes que Jesús nunca, como ellos acreditan a Jesús, ellos lo que desacreditan es que Él se haya llamado Dios. Y dicen, no, es que Jesús nunca dijo que era Dios. Por supuesto que lo dijo y lo manifestó en varias ocasiones. Por ejemplo, en una ocasión cuando Él fue arrestado, cuando Él mencionó las palabras yo soy, cayeron derribados a tierra todos los que estaban ahí en ese lugar. ¿Cuál es el nombre de Dios? Es el yo soy, Él es el gran yo soy. Le dijo Moisés a Dios, bueno, ¿y quién les digo que me envía? Diles que yo soy, te envía. Ese es el nombre de nuestro Dios. Por eso cuando Jesús exclama esas palabras, yo soy, caen todos a tierra derribados. En la metafísica tú sabes que el enemigo siempre trata de transgiversar lo que Dios hace. Por ejemplo, Dios le da el sexo al hombre para que ellos puedan disfrutar, para que a través del sexo se pueda procrear y disfrutar en el matrimonio. Pero el enemigo lo pervierte, el sexo, y empieza a levantar cosas torcidas, ¿no? Y empieza a levantar la fornicación, y empieza a levantar el adulterio, y la pornografía, y la homosexualidad, y todas esas ideologías contrarias a la verdad de Dios, tuercen la verdad de Dios. Y los metafísicos de repente, que también empiezan a hablar de Jesús sin conocerlo, dan a entender, no, pues ese yo soy, tú eres también. Y tú puedes ser también un Dios, y tú puedes hacer todas las cosas que Dios hace porque tú eres el yo soy. No, mi hermano, el yo soy es uno solamente. Es el Dios eterno, grande y glorioso que vino aquí en la tierra. Juan capítulo 8, versos 57 y 58 dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y dices que ya has visto a Abraham, porque les decía, Abraham vio lo que yo iba a hacer y se gozó. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en este pasaje, ¿qué fue lo que sucedió? Que quisieron apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo pasar como Dios. Jesús estaba confirmando su preexistencia, ¿ok? Que era desde la eternidad hasta la eternidad. Esa es la primera de las evidencias que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La segunda evidencia de que Jesús es Dios es que su nombre era el Hijo de Dios. El nombre de Hijo de Dios no podía ser atribuido a nadie porque era lo mismo que hacerse Dios, ¿ok? Fue muchas veces usado este nombre para referirse a Jesucristo, y esta es otra clara evidencia que tenemos de su divinidad. Por ejemplo, ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, en el verso número 20, dice la Escritura, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tenemos un Dios grande, glorioso, verdadero, el Hijo de Dios. El apóstol Juan está siendo claro a declarar que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el verdadero. En su primera carta, también en el capítulo número 4, en el verso número 2 y 3, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso número 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mi hermano, yo no sé si el anticristo ya nació, pero lo que sí sé es que el espíritu del anticristo se está moviendo.
Y el espíritu del anticristo es todo lo que se levanta en contra de Cristo, todo lo que se levanta en contra de la verdad. El enemigo ha querido engañar a las naciones, apartándolos de esa verdad para que no conozcan a Dios y para que se pierdan eternamente. La persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y el que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. ¿Qué significa confesar que Jesús ha venido en carne? Bueno, pues es precisamente que él siendo Dios se hizo hombre para salvarnos. Esa es la base de nuestra fe, que Dios en su infinita misericordia se hizo hombre para venir a pagar el precio por nosotros. En ningún momento podemos llegar a pensar que Jesús perdió la divinidad al convertirse en hombre. Algunos dicen, bueno, pues es que él pudo haber peleado, si fuera Dios, en contra de los romanos, si no lo hubieran tomado y no lo hubieran crucificado. Bueno, pues Jesucristo mismo dijo, no me quitan la vida, yo la doy. ¿A poco no crees que yo tengo el poder para orar al Padre y que me mande 10 legiones de ángeles y los destruya a todos estos? Pero yo estoy pagando el precio por mí mismo, porque voy a hacer el sacrificio que va a venir aquí a la tierra para que todos estos puedan tener vida, salvación y puedan estar delante de mi presencia por toda la eternidad. Podemos ver en este pasaje cómo los fariseos entraron en un conflicto muy fuerte con todas estas declaraciones que Jesús hizo de sí mismo. Automáticamente él se convertía en el Hijo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 19, en el verso número 7, dice la escritura, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según la ley, nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Ese título encerraba algo muy importante. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, pero no es lo mismo tú y yo como hijos de Dios que Jesús como Hijo de Dios. La diferencia gloriosa es que Él es parte de la esencia de Dios y tú y yo hemos sido adoptados. Pero qué bueno es saber que tenemos una herencia juntamente con Él, que nos ha dado el Señor a todos aquellos que han creído en Cristo. Otra vez podemos ver en este pasaje cómo esta gente quiso tratar de destruirlo por haberse llamado a sí mismo Hijo de Dios. Qué declaración tan fuerte hizo el centurión cuando estaba delante de la cruz y se oscureció el cielo. Una revelación tan grande que le dio Dios cuando él pudo mencionar verdaderamente este era el Hijo de Dios. Una certeza tan grande que Dios vino a traer. Jesús le dijo al apóstol Pedro cuando él le habló y confirmó que él era el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Fue revelado por Dios, y cuando Jesús viene a nuestra vida es cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo y el Padre revela la esencia de su Hijo Jesucristo en nosotros para llevarnos a vivir en esa salvación gloriosa. Lucas capítulo 8, verso número 28. Al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Los mismos demonios temblaban ante el poder del Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo. Toda clase de testimonios que podemos ver de la experiencia que vivió Jesús como ser humano y que revelan también su deidad como Dios nuestro. La tercera evidencia que podemos tener en Cristo es porque Él es el Señor, porque Él es el ungido, porque Él es el Mesías. Esa es la evidencia también grande que tenemos de que Él es Dios.
Llamar a Jesús Señor para el judío era una cosa, algo bastante fuerte. No cualquiera lo podía decir, porque ellos entendían que claramente ser el Señor implicaba ser Dios mismo. El libro de Mateo, en el capítulo 12, en el verso número 6 al 8, dice la Escritura: pues yo les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué hombre era Señor del día de reposo? Ninguno. Jesús, como Dios, era Señor del día de reposo. Juan capítulo 4, verso 25 y 26. Le dijo la mujer, la samaritana, le dice a Jesús: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías, yo soy el Señor. Y decían a la mujer, verso número 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. ¿Recuerdas que la mujer se impactó cuando Jesús le dijo que Él era el Mesías y se regresó y habló a la gente? Hay un hombre que dijo que conocía todo de mí y no era la vecina, ¿verdad? Sabía que yo había estado casada 5 veces y que con el que estaba ahorita no era. Será el Mesías. Y empezaba a hablarles a todos de Cristo, ¿no? Y la gente fue a ver, pues ¿qué es lo que está diciendo este hombre? A ver si me sabe algo a mí también, ¿no? Y se acercaron con Jesús, y Jesús les empezó a hablar y se empezó a revelar delante de ellos. Por eso le dijeron: nosotros ya no es solamente por lo que tú nos dijiste, es por haberlo oído, y sabemos que este es el Salvador del mundo, el Cristo, el ungido de Dios. Cristo es ungido, Mesías es ungido. Además que Mesías es en el hebreo y Cristo es en el ungido, en griego, perdón. Pero es la misma palabra, el ungido de Dios, el Rey de la gloria, aquel que tiene el poder y la majestad. Marcos 8, verso 29. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién dicen que soy? Respondió Pedro y le dijo: tú eres el ungido de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Mi hermano, ¿cuántos tenemos a ese Mesías que ha venido sobre nuestras vidas para traer libertad, para traer salvación, para traer sanidad, para traer restauración? La cuarta evidencia que tenemos en Cristo es por sus obras. Así que dice el libro de Isaías capítulo 9 en el verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto está profetizado 500, 600 años antes de Cristo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es el nombre de nuestro Señor. Isaías describe a Jesús, el niño que nacerá como el Dios fuerte, y menciona entre muchas cosas los ministerios que Jesús iba a tener aquí sobre la tierra. En el libro de Marcos capítulo 2, en el verso número 7, decían de Jesús los fariseos: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Definitivamente solo Dios puede perdonar pecados. Y aquí estaba el Señor Jesucristo revelándose y diciendo que Él puede perdonar, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó. ¿Qué era más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda?
Pues era más fácil decirle tus pecados te son perdonados, no tenía que suceder nada. No iban a venir los ángeles a perdonarlo ni a darle un certificado de perdón ahí. No, era más fácil que se levantara, pero las obras de Jesús se manifestaron a través de la revelación de lo que ese hombre necesitaba. Y ese hombre lo que necesitaba era el perdón de pecados. Por eso estaba en la condición en la cual él estaba. Y hacía ahí en el suelo, sin poder caminar, sin poder moverse. Y Jesús vio lo que había de necesidad en él. Y su necesidad era la salvación, su necesidad era el perdón. Y Jesús fue directamente a él y le dijo, tus pecados te son perdonados. Solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. Para el judío era muy claro esto, así que no entendían cuando Jesús les decía que podía perdonar. Jesús en otras ocasiones le decían que por Belcebú echaba fuera demonios. ¿Tú recuerdas a qué vino Cristo? Dice la Escritura que Él vino a libertar a los cautivos, a abrir las puertas de las cárceles, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a dar el oído al sordo, a predicar el año agradable del Señor, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias. Y el Señor, mientras estaba haciendo todas esas obras con la unción y el poder del Espíritu Santo y del poder de Dios durante la tierra, la gente decía, no, es que Él echa demonios por Belcebú, por el mismo diablo. El Señor Jesucristo les dijo no, porque una casa no puede pelear contra sí misma. Satanás no puede echarse fuera sus mismos demonios. Dice el verso número 20, capítulo 11 del libro de Lucas, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Estaban engañados, no podían tolerar que Jesús echara demonios por el Señor, porque ellos no lo podían hacer, no tenían la capacidad. Los fariseos conocían la ley, conocían la Escritura, tenían todo el conocimiento y se hacían los padres de la gente para recibir la admiración o los aplausos. Mas sin embargo llega Jesús como quien tiene autoridad, dice la palabra. Por eso la gente lo seguía, porque no era como los fariseos que tenían el conocimiento, pero no tenían la verdad de Dios en sus vidas. No, Jesús vino con autoridad, aplicando cada palabra que se había escrito de Él y manifestándola a la gente, haciendo milagros y prodigios, y la gente lo conoció como el verdadero Dios, y el reino de Dios vino a posar en la vida de todos aquellos que le reconocieron y le entregaron su vida a Él. Gloria al Señor. Y bueno, por último, ¿por qué es Dios? Porque Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Entendiendo que solo Dios es digno de adoración, podemos ver también de tantas maneras cómo Jesús recibió adoración, confirmando que Él es Dios. Vamos a ver cómo la gente misma o las cosas que estaban alrededor le glorificaban como a Dios. Fíjate muy bien, los magos de Oriente fueron los primeros. Ahí en el capítulo número 2 del libro de Mateo, en el verso número 11, dice la Escritura: y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Muy bien. Los magos de Oriente, muchos creen que los magos llegaron al pesebre, ¿verdad? Porque ahí en los pesebritos ahí tienen al camellito y al caballo y al no sé qué. Pero la verdad de las cosas es que los magos llegaron tiempo después y llegaron a la casa de José y María. Ellos no vivían en un pesebre,
Nada más Jesús nació porque era lo que se encontraron en el camino. Y después fueron a empadronarse y luego se fueron a su casa. Y llegan los magos y ven a María, la madre, y ven al niño, al Salvador, aquel a quien de un lugar lejano, allá en Oriente, Dios los había atraído para rendirle presentes, pero sobre todas las cosas rendirle adoración. Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser exaltado. Sus discípulos también lo adoraron. Tomás no quería reconocer que Jesús había resucitado, no lo creía. Tomás era muy analítico, hasta no ver con mis ojos, hasta no poner mi dedo en la llaga de su mano donde fue clavado, o meter mi mano en su costado, yo no voy a creer que Jesús resucitó. ¿Cómo se les ocurre decir que resucitó? Nadie se ha levantado de la muerte, y menos 3 días después se presenta Jesús en ese lugar. Y dice la Escritura: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas, ¿qué?, incrédulo, sino creyente. Ay, Señor, ¿cuántas veces hemos dudado de ti? ¿Cuántas veces nos ha faltado la fe para creer que el Señor es poderoso para obrar en nuestra vida o en la situación que estamos enfrentando? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Recuerdas a Job? Que de repente se le presenta el Señor de la misma manera. A ver, Job, te voy a hacer algunas preguntas. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y le empieza a hacer una serie de preguntas al Señor. Señor, no te voy a responder nada. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en ceniza. Cuando vemos la grandeza de nuestro Dios, no podemos más que quedar humillados delante de su presencia. Y qué bueno es saber que, como dice su palabra, Él da gracia a los humildes. Y aun y cuando le hayamos fallado mucho tiempo al Señor, Él va a tener cuidado de nosotros, porque así lo ha dicho en su palabra. No solamente los magos de Oriente, los discípulos le adoraron, sino toda una multitud. Ahí en el libro de Lucas capítulo 19 verso 37 dice la Escritura: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Gloria al Señor por la obra gloriosa que Él hizo en esa entrada a Jerusalén. Por último, no solamente los magos, los discípulos, la multitud le adoró, también los ángeles. El libro de Hebreos trae a colación también lo que el libro de los Salmos expresa. Y dice en el capítulo 1, en el verso número 5 al 8, dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú. ¿A qué ángel le dijo eso? A ni uno.
yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Verso número 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién merece adoración aparte de Dios? Nadie. Él es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Verso 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas de el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, dice el Señor del Hijo. Impresionante esas palabras de la grandeza de nuestro Rey. Jesús fue adorado y es una clara evidencia también de su divinidad. Durante toda la historia ha habido espíritus que son contrarios al mensaje del Evangelio, tratando de desvirtuar la esencia del mensaje de Dios. Por eso, mi hermano, tenemos que tener muy claro lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Y no solo eso, sino tenemos que permanecer en la verdad. Porque podemos empezar bien, pero en el camino podemos ir recibiendo información. Ahora que estamos en la época de la información, en la era de la información que nos desvirtúa de la verdad de Dios, del camino del Señor. Y se levanta el orgullo en nosotros y creemos que sabemos más de lo que entendemos. Y entonces hay confusión y hay desviación de la verdad de Dios. Por eso es que necesitamos vivir afirmados en la palabra del Señor y ser bien conscientes de quién es Jesús. En este tiempo de Semana Santa, yo creo que es un tiempo especial para poder entender un poco más de cerca la obra de nuestro Señor Jesucristo y poder ver también una esperanza gloriosa de su divinidad manifestándose en nuestras vidas. Así que sabemos que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es digno de alabanza, que Él es digno de adoración. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos de abrir las puertas de nuestro corazón y de nuestra vida para que Él pueda entrar? Y así como es Señor del cielo y de la tierra, también pueda ser el Señor en nuestro corazón y en nuestros deseos. ¿Cuál es la verdad a la cual nosotros vamos a acudir? Yo te invito a que cierres tus ojos. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es una buena oportunidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la luz del mundo. Y cuando nosotros venimos a la luz, nuestro pecado es revelado y es quitado de nuestra vida para que podamos salir de las tinieblas y acercarnos a esa luz gloriosa que el Señor quiere traer para cada uno de nosotros. Y si es tu deseo el salir de las tinieblas y acercarte a la luz y hacer a Jesús el Señor de tu vida, el Dios de tu vida, el que la dirige y el que la gobierna, haz esta oración conmigo. Porque dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Repite después de mí estas palabras. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. El Mesías. El Mesías. El Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Dios mismo. Dios mismo. Y tú has venido aquí a la tierra. Tú has venido aquí a la tierra. Para darme vida. Para darme vida. Y una vida abundante. Y una vida abundante. Yo te pido perdón. Yo te pido perdón. Por mi vida pasada. Por mi vida pasada. Pero así como el mundo, la tierra,
Pero así como el mundo en la tierra tiene un antes de Cristo y un después de Cristo, tiene un antes de Cristo y después de Cristo, hoy quiero que mi vida hoy quiero que mi vida tenga un después de Cristo tenga un después de Cristo, y sea guiada sea guiada conforme a tu voluntad conforme a tu voluntad y a tu propósito. y a tu propósito. Yo creo que tú viniste aquí a la tierra Yo creo que tú viniste aquí a la tierra, y que moriste por mí que moriste por mí y que te levantaste de la muerte y que te levantaste de la muerte, venciendo al diablo venciendo al diablo y alcanzando la y victoria alcanzando la victoria para que yo pueda caminar en ella. para que yo pueda caminar en ella. Pon de tu Espíritu Santo en mí Pon de tu Espíritu Santo en mí y guíame a caminar contigo y guíame a caminar contigo. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Permíteme hacer una oración, mi hermano, por todos aquellos que hicieron esta oración por primera vez. Y si tú hiciste esa oración, nada más ahí levanta tu mano delante del Señor. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy oramos, Señor, por la vida de cada persona que ha abierto su corazón a ti. Sabemos, Señor, que la experiencia más grande que hemos tenido, aquellos que lo hemos hecho anteriormente, Señor, no se compara con nada de este mundo. No se compara con nada de lo que obtuvimos antes de vivir fuera de ti, vivir fuera de tu voluntad. Y hoy oramos, Señor, para que cada persona que tomó esta decisión sea afirmada en tus caminos y pueda conocerte y puedan creer en ti, saber que tú eres Dios, que tú eres el Señor sobre todas las cosas y que tú reinas con poder. El enemigo no va a poder hacer nada en contra nuestra, porque estamos contigo. Tenemos la victoria en ti, Señor, y nada nos separará de tu gran amor. Gracias por lo que tú haces en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te invito, mi hermano, a que nos pongamos de pie en esta hora. Y vamos a levantar nuestra adoración, toda la gloria y toda la honra al Señor en esta mañana. Vamos a venir delante de su presencia para adorarle, para exaltarle y para rendir todo lo que somos delante de Él. Levántate en nuestras vidas, Señor. Tú eres Dios y en lo alto tú estás. Hoy nos postramos a ti Hoy nos postramos a para ti darte, Señor, para darte, Jesús, verdadera adoración. verdadera adoración. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Díselo, y en lo alto tú Y en estás. lo alto tú estás. Hoy nos postramos a ti, Señor, Hoy nos postramos para a darte, ti, Jesús, para darte, Jesús, verdadera adoración. verdadera adoración. Ante tu trono, Ante tu trono vemos tu gloria, vemos tu gloria y te exaltamos, y te exaltamos, Cordero Cordero de Dios, pues tú eres digno, Señor, pues tú eres digno digno de gloria, digno de honra, por siempre por adoramos siempre adorar tu nombre, Señor. tu nombre, Señor. Sí, Jesús, tú eres Dios, Tú eres Dios. y en lo alto, Señor, Y en lo Tú alto estás. tú estás. hoy nos postramos Hoy nos postramos
darte, Jesús, para darte, Jesús, verdadera adoración. verdadera adoración. Tú eres Dios. Certifícalo ahí con tus palabras, mi hermano. Tú eres Y en lo alto tú estás, Señor. y en lo alto tú estás. Hoy nos postramos Hoy nos postramos a para ti, darte, Jesús, para darte, Jesús, verdadera adoración. oh, ante tu trono, Señor. Ante tu trono vemos tu gloria y te exaltamos, Cordero de Dios. Pues tú eres digno de suprema adoración, Pues Señor. eres Digno de gloria. digno de honra, por siempre adoramos tu nombre, Señor. Oh, Señor, hoy aquí estamos, Señor, como hemos cantado, delante de tu trono, Señor, para adorarte y para exaltarte a ti, Señor. Hoy rendimos toda nuestra vida y todo nuestro ser delante de ti. Así como tú fuiste adorado, Señor, y exaltado en la vida de tu pueblo, con tus discípulos, Señor, cada uno de ellos que levantó tu nombre. Así como tú fuiste exaltado en la vida de aquellos que como llamas ardieron, Señor, como antorchas, Padre, y padecieron, Señor, y fueron aserrados, y fueron muertos por causa de tu evangelio, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, oh Rey eterno, para declarar tu grandeza. Así como ellos no te negaron, y así como ellos vieron, Señor, tu gloria sobre sus vidas, como Esteban, Señor, que pudo contemplar la hermosura tuya, Señor, y tu gloria. Oh Dios, de la misma manera hoy levantamos nuestra voz, nuestra alabanza delante de ti, Señor. Y hoy delante de tu presencia, Padre, nos rendimos delante de ti, Señor. Opera en cada vida, Señor, en cada corazón, para que podamos cada día amarte más y más, para que podamos rendirnos delante de ti, Señor. Oh Jesús glorioso, levántate con poder ante tu trono. Vemos tu gloria y te exaltamos, Cordero de Dios. Pues tú eres digno, Señor. Pues tú eres digno, Digno de gloria, digno de por honra, siempre adorado. por siempre adoramos tu nombre. Una última vez, decláralo con todo tu corazón ante tu trono. Ante tu trono vemos tu gloria y te exaltamos, Cordero de Dios. Decláralo, mi hermano, pues tú eres digno. Pues tú eres digno, digno de honra, por siempre adoramos tu nombre, Señor. Tu nombre, Tu nombre, Señor.
la gloria, Señor. A ti la alabanza. A ti la adoración. Por siempre y para siempre. Aleluya. Digno es el Cordero de Dios, aquel que fue inmolado en la cruz, que nos ha dado vida y salvación. Que nuestra boca proclame su alabanza y nuestro corazón se dirija día tras día delante de su presencia. Tenemos la victoria en Cristo. Somos más que vencedores por medio de Él. Así que podemos caminar seguros y confiados de que Él va con nosotros. Amén. Vamos a despedirnos con este canto y a salir con gozo de este lugar. Creo que Jesucristo es el único camino, es el único camino. Él es paz a mi alma. Cristo, Cristo es la vida, Cristo es la vida. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación. Y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Creo que Jesucristo reina para siempre, reina para siempre. Es amor y alegría. Cristo es la vida, Cristo es la vida. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación. Y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación. Y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Solo en Él Hay esperanza, Vamos, dilo. solo en Él hay salvación. y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Aleluya.
Podamos comenzar esta Semana Santa con gozo y bendiciendo la vida de todos los que están alrededor nuestro, mi hermano, y que Dios te use grandemente en este tiempo para dar ese mensaje de salvación y vida eterna a todo aquel que esté perdido. Dios te bendiga abundantemente.